Bendiciones hermanos, vamos a grabar la primera lección del libro de Éxodo, que es el tercer trimestre, que esta semana, digamos, para el sábado, ¿no? 5 de julio. Crecimiento, una bendición y maldición. Cuando hablamos del libro de Éxodo, vamos a leerlo, como para entender la historia, nos pide del 7 al 14, y voy a leer cierta parte y después la última. Dice así: los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país, ¿no? O sea, de Egipto. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo: el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con sabiduría para que no se multipliquen en caso de guerra y sean nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que lo oprimían con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y de Ramsés. Bueno, hasta ahí. En la historia de esta semana empieza Éxodo, un nuevo libro, como les dije. Dios quiere en el día de asimila, ¿no? En el momento oportuno, dice, ¿no? Todo pasa. No sabemos en qué momento esclavizaron al pueblo, pero sí sabemos el número de los israelitas crecieron tan rápidamente que el faraón temió que se unieran una fuerza invasora y arrollaran a los egipcios y abandonaran el pueblo o el país. Sin embargo, la fe en lo que dicen de la Biblia es cierto, que no puede depender de todo, que si los métodos modernos de exploración de la historia, nuestro mundo consciente con la narración bíblica, si bien nuestra fe no debe confundirse con la creencia, sin evidencia, sigue siendo fe. Lo que es importante es recordar que muchos relatos de la Biblia han demostrado ciertos de últimos 200 años de excavación arqueológica. En esta parte nos dice, ¿no?, que el pueblo de Israel sí realmente existió. Conocemos la historia de José, el faraón que lo recibió bien a José y a los familiares de José, y ahora murió, vino Ramsés, el hijo, otro rey, o sea, el hijo de Ramsés, o el que sucesor de Ramsés, y este se dio cuenta que se habían multiplicado tanto que decidieron hacerle trabajar doble trabajo y digamos para que así de esa manera no aumentaran el pueblo. Acá habla de otra parte, interpreta, nos dice: lo más sorprendente de la historia quizás sea las dos partes que actuaron contra el faraón. Antes de que ninguna plaga sobrenatural hubiera demostrado el poder superior de Dios de Israel sobre los egipcios, estas mujeres defendieron al pueblo de Dios con todas las señales. ¿Quién era? Cifra hermosa y Púa fragante, ¿no? Significaba esos dos nombres de las dos mujeres. A su alrededor indicaban que los dioses de Egipto eran más poderosos que Dios, que Israel. Dios utilizó a dos mujeres más comunes para enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. A menudo utiliza a personas más improbables para llevar a cabo su plan. Mira, ve, quizás el pueblo de Israel eran numerosos y eran fuertes, pero Dios utiliza a estas dos mujeres. Acá nos aclara, ¿no? Dice que en la Biblia menciona que sus nombres significaban Cifra, que era hermosa, y Púa es fragante. Estas dos mujeres ayudaron a que, digamos, en dos partes de la historia, digamos, estas dos mujeres, el plan de Dios mediante Éxodo, que vamos a ir estudiando todo este trimestre, habían 600.000 hombres, ¿no?, fuera de estas mujeres. Y como antes no se contaban mujeres, pues por ende sabemos de que estas mujeres no eran contadas. Importantes, ¿no?, para que el pueblo de Dios, digamos,
pueda sobresalir, pueda enfrentar al mismo faraón, lo que vamos a ver en lo siguiente. Conéctate, hay unos textos para poder meditar, tanto el Antiguo Testamento sobre todo, de lo que veníamos hablando y un poco que habla en Gálatas, ¿no, Pablo? Ahora la penúltima parte de este repaso nos dice, la fe honesta de Jesús debe tomar en serio los escritos y las afirmaciones de Moisés. Un sentido muy real, Jesús reavivó personalmente la historia de la nación del pueblo Israel. Al igual de la nación del pueblo Israel, la vida de Cristo siguió un patrón de dificultades. Cuando las cosas parecían bien en su ministerio, inmediatamente enfrentaba grandes desafíos y amenazas en su obra. El ministerio de Cristo creció a manera exponencial que lo registra el libro de Marcos. Ahora dice, Jesús trató de desviar la atención para suscitar oposición, por lo que a veces trata de convencer a la gente de que no contara a los demás los milagros que había hecho en favor de ellos. Hermanos, Jesús tiene, o jóvenes, ¿no?, o suscriptores o seguidores, Jesús tiene el mismo dificultad que uno tenía. Seas varón, seas mujer, seas el sexo que uno, digamos, biológicamente Dios te dio. Dios dice que el Hijo de Dios, que es Jesús, pasó las mismas dificultades. En su ministerio, Él pudo vencer porque se acercaba al Padre. Hemos estudiado la lección anterior, ¿no?, recordando el trimestre. Se consagraba a su Padre a las mañanas y a las tardes. Y ahora voy a terminar leer y termino la última parte de aplica. Leí hasta el 11, ¿no? Dice 12. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas, y los egipcios sometieron a Israel a cruel de servidumbre y amargaron su vida con trabajo duro de barro y ladrillo, y con todo labor de campo, y en todo su servicio los obligaron con rigor. Hermanos, en la actualidad, Satanás nos esclaviza, no quiere que aumentemos, quizás no en números, o sea, de pueblo Israel o la gente cristiana, sino en cantidad de personas que se convierten, que decidan por Cristo. Quizás no vayas a la iglesia, pero al menos decir por Cristo que quiere ser parte, aceptas a Cristo. Entonces Satanás hace ese trabajo de que hace Faraón ante los israelitas, te esclaviza con diferentes pecados ocultos que uno tiene o vicios que uno tiene. Entonces no hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para hacer la oración, no hay tiempo para nada, pero sí hay tiempo para muchas otras cosas. La distracción, el trabajo arduo de ladrillo y barro, Satanás hoy en la actualidad pues es de una forma diferente. Uno mismo sabe cuál es su situación, digamos, personal. La hermana Elena dice así, hablando de este tema, para finalizar: por tanto, los equiparó con los egipcios que se habían vendido sus posesiones al reino. Poco después puso sobre ellos comisarios, atributos. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura de su vida, y una dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y todo su labor del campo, y todo su servicio, a los cuales obligaron con rigorismo. Pero cuanto más oprimía, tanto más se multiplicaba. Qué bendición, ¿no? De que dice, último texto en Levíticos, dice, yo soy el Señor, su Dios, que le sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes e hice andar al frente en alto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Señor, por mandarnos a tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo está con nosotros, el Consolador, que nos ayude a salir de la esclavitud como así el pueblo de Egipto estuvo en esta tierra. Tú nos haces libres, nos das esa libertad para elegir, pero cada día esperemos que te elegimos a ti para poder hacer tu voluntad y vivir libres en esta tierra y también en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.